público. 10:26 minutos. Señores, con nosotros están Manuel Jiménez, Domingo Batista y Dio Astacio. 3 candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este que todos recibieron un alto nivel de votación en esas elecciones que entienden en la que hubo muchas irregularidades. Entonces ellos tienen un procedimiento ante la Junta de Santo Domingo Este. Sería importante que nos explicaran el procedimiento para después ya hacer cualquier otra pregunta. Sí. Buenos días a todos. Pastor Dio Astacio, saluda al pueblo dominicano, todos los teleaudientes y las radioescuchas, ¿verdad?, que nos escuchan en ese momento. Gracias al Sol por la oportunidad y porque se abre como una válvula de escape a toda la presión que se cierne sobre este pueblo. Cuando uno lo dejan hablar, por lo menos hay un escape, hay un sentido de justicia, y precisamente eso es lo que estamos reclamando ahora. Hubo una audiencia el viernes, el abogado de Manuel lanzó fuego por esa boca y teníamos una audiencia el viernes porque el pueblo dominicano nos pidió que dejáramos la huelga de hambre, que nos fuéramos por las vías institucionales. Y eso hicimos. Dejamos atrás la huelga de hambre y nos fuimos por las vías institucionales. Yo tuve una audiencia este viernes. Le pedimos al juez don Francisco Núñez Polonia que nos diera la oportunidad de citar a nuestros testigos en audiencia. Él no estaba, estuvo una jueza interina, apellido Oppelman, y nos dio esa oportunidad y se aplazó la audiencia para el martes a las 4 de la tarde. Mañana. Que sería mañana. Sin embargo, 2 horas después de dar una sentencia en audiencia, en voz, esa jueza nos llamaron 2 horas después a una oficina privada y nos dijeron que esa sentencia no valía, sino que la audiencia tenía que ser el sábado a las 10 de la mañana. O sea, nosotros para citar 300 testigos, un mínimo, pero ponte 100 o 50, estamos hablando de más de 1.300 presidentes de mesa, escogimos algunos para ser citados, teníamos desde las tardes del sábado, que eran las 6 de la tarde cuando se nos dijo eso, hasta la mañana del viernes, hasta la mañana del sábado, para nosotros citar todos los testigos. No importó. O sea, por vía telefónica se varió la fecha y la hora de una audiencia ya establecida por vía de sentencia. Así mismo, por vía escrito. De sentencia. Yo entonces, no sabía eso es una violación a todo derecho de un ser humano, el derecho de defensa, que es un derecho constitucional. Entonces, se nos llamó. Nosotros acudimos a la oficina, allá se nos dijo, no hubo manera de decirle, pero ustedes dieron una sentencia, no importa, pero ustedes dieron una sentencia, no importa, mañana a las 10. Bueno, fuimos mañana a las 10, es decir, el sábado, cuando vamos, volvimos y le pedimos entonces ya en persona al juez Núñez Polonia que nos diera la oportunidad del aplazamiento de dicha medida. Dijo que no, se negó rotundamente, no hubo forma, se increspó, habló mal, se defendió, porque es un tema bien difícil de manejar, que el que es juzgado es el juez. ¿Me entiendes? O sea, eso en el futuro habrá que modificarlo porque ellos fueron los que violentaron el proceso. Entonces nosotros también estamos en audiencia y no hay contraparte, es el juez, la contraparte, el juez y todo. Bueno, tuvimos que recusar el juez y lo recusamos al juez y a los demás porque no había manera. Bueno, ellos se fueron, discutieron su propio proceso y dieron una sentencia diciendo que no, que ellos tenían que juzgarnos. Sí, pero eso no, usted sabe que eso no se queda ahí. Definitivamente que no se puede. Evidentemente que no. Claro. Lo lógico es que ellos se inhibieran. Lo legal, tenían que inhibirse. Pero igual ellos decidieron lo que sea que hayan decidido y eso no se va a quedar ahí porque hay otras instancias. Perfecto. Ahora se nos está negando a nosotros un grado, porque ya eso hay que conocerlo ante el Tribunal Superior Electoral. Mientras tanto, hay que ir al Superior Él juzgó sin conocer el fondo de lo nuestro. ¿Me voy a entender? Entonces te están privando de un grado de jurisdicción. Bueno. Hay que hacer un amparo a que se nos devuelva y que se conozca como había ordenado el Tribunal Superior Electoral. Ahora, de lo que estamos hablando aquí, de que el pueblo entienda que hay cosas que no están muy claras en el proceso. ¿Qué es lo que estamos reclamando? Un mínimo del proceso. Estamos reclamando que se nos otorgue el derecho de ser oído, que se nos escuche nuestros testigos, que se haga un juicio, que no haya atropello. Lo mismo han hecho
en ocasiones con Manuel, que Manuel hablará de su proceso, tiene una audiencia esta tarde. Nosotros acudimos ante el Tribunal Superior Electoral pidiendo un amparo a fin de que no se proclame a nadie hasta que hayan impugnaciones por el medio, que eso es lo mínimo también. Porque usted no puede proclamar a nadie. Si el Tribunal Superior Electoral también negó esa petición, entonces nosotros queremos que se nos diga qué hacemos, por dónde vamos, porque se nos reclama, háganlo institucional, pero esta gente no respeta ni siquiera los mínimos procesos, esta gente ni siquiera se da la oportunidad de escuchar testigos, se da la oportunidad de escuchar a la gente, se da la oportunidad de respetar los plazos. Entonces yo quiero que se nos diga hacia dónde vamos. ¿En qué consisten las irregularidades, por lo menos las que ustedes han presentado ante la Junta de Santo Domingo Este? Bueno, en Santo Domingo Este las irregularidades son multifactoriales, es decir, lo que se montó en el proceso fraudulento contiene muchos elementos. Es decir, empezando por las 430 valijas, que es la columna vertebral de todo esto. Sí, que llegaron 2 días después. Eso es un documento que la propia Junta es que nos lo entrega. Esto no es un invento de nosotros, porque las pruebas que hemos llevado para denunciar el fraude en Santo Domingo Este son las pruebas producidas por el mismo proceso. 813 de 1.375 mesas, 813, el 68% descuadradas. Así que eso solo anula el proceso. Por cualquier cantidad. Explica qué es descuadrada. No, que los números en una mesa tienen que cuadrar. Si fueron a votar 100, tienen que aparecer 100 votantes y 100 votos en cada una de las categorías. Es decir, sea para el presidente fueron a votar 100, entonces tienen que haber 100 boletas y 100 votantes. Pero hay mesas, estoy hablando de cualquier cantidad, le expresé que 813, que fueron a votar 100 en el padrón de concurrentes, pero entonces pueden aparecer 380 votos cuando tú haces la suma. Entonces eso quiere decir que estamos hablando de algo totalmente absurdo, inconcebible. Entonces Santo Domingo Este está abocado a hacer unas elecciones, especialmente para la boleta B, que es lo que nos concierne a nosotros como candidatos a alcalde. Debo decir que el candidato a alcalde como Mieses está conteste con nosotros, que era el de APD, Rosó Merán, que era el del PUN, y José Vázquez, que era el de Alianza País. Manuel, déjame una precisión para entender bien. Cuando dices que están descuadradas, ¿es que hay más votos que concurrentes? Así es. O más votos que concurrentes. Más votos que concurrentes. Aclarar un poquito. Tú tienes la prueba ahí. Si la busca. Sí. Dice, mira, me acaba de entregar todos los documentos, es imposible. Para que pueda ver. Ajá. En la boleta A, por ejemplo, yo tengo una muestra de 16 mesas aleatorias que escogimos. Te digo la mesa que está en la 931. Hay de la boleta B 332 boletas, votantes. Y hay solo de la boleta C 124. Estamos hablando de que hay 208 votos más para la sindicatura que para la senaduría. Pero si son la misma cantidad de personas. Cuando tú dices votos, estamos hablando de votos válidos, o porque, por ejemplo, puede darse el caso de alguien que vote presidencial y vote alcaldía y anule su voto para el C. Perfecto, pero la boleta. Entonces por eso te pregunto si se trata de correcto, si se trata de voto físico, voto válido, voto anulado, boletas. Una boleta nula es una boleta, tiene que cuadrarte y se cuenta. Al final tiene que estar ahí. Correcto. Y eso afectó a todos, o sea, el proceso. A todos. Afectó a Alfredo, los afectó a ustedes. Bueno, lamentablemente la mayoría de las boletas excedentes siempre estaban marcadas con el oficialismo. Todos los errores que se han cometido en esto han beneficiado al oficialismo. Así es. O sea, ese es el asunto. Ese es el asunto. Si fuera aleatorio sería interesantísimo, ¿no? Pero todos los errores, por eso, increíblemente, Alfredo saca más votos que Juancito en su mejor momento. Que eso es bueno, que tenemos aquí un hombre tan inteligente y tan perspicaz como Julio Martínez Pozo, que manejó esos procesos, que nos explique a alguien en toda lógica
como un partido dividido como estaba, ¿verdad? Sin el apoyo de la mayoría de la oposición como estaba también, con un candidato que entró con 3 meses de campaña, con un nivel de rechazo como que el que tenía, saca más votos que Juancito de los Santos en su mejor momento, saca 143,000 votos. Pero siendo la misma cantidad de votos. Él sacó 158,000 votos y Juan de los Santos 123,000 votos. 141,000 votos. Pero si Juan de los Santos hubiese participado en estas elecciones, saca más votos. No saca menos. Saca más votos que lo que sacó Alfredo, porque estas elecciones eran otras. Alfredo sacó más votos que lo que sacó comparación con el 2006 y el 2016 en cualquier momento. Pero vámonos a lo del fraude. Perdóname, sin el apoyo de los reformistas, sin el apoyo del PQDC, sin el apoyo del PUN, sin el apoyo de la Fuerza Nacional, sin el apoyo de la UDC. Un paréntesis, en unos minutos no se pierdan a través del Sol de la Mañana el testimonio en una entrevista en exclusiva al señor Willy Portorreal, un ciudadano dominicano que vive en Orlando, que estaba en la discoteca del asesinato donde se produjo este violento asesinato y salió minutos antes, estaba con su esposa, él es dominicano, vive allá en Orlando y salió con su esposa, con su señora, él es heterosexual, pero estaba en el bar y salió minutos antes de la matanza y vamos a tener una entrevista. Desde que lo tengamos disponible, entonces vamos con él. Y entre él. los muertos se han identificado 2 personas dominicanas, Juan Ramón Guerrero, oriundo de Nizao, en la provincia de Peravia, y Oscar Aracena, cuya familia reside en el ensanche Sama, en Santo Domingo Este. Bueno, en el caso del descuadre, hubo 83 actas que la coalición de las fuerzas de las que ustedes participan como candidatos presentaron ante el Pleno 813 de la Junta Central Electoral. Sí. Y el Pleno de la Junta Central Electoral de esas 813 demostró que no había situación de descuadre en ninguno. No, eso no ha ocurrido. Lo que dices tú ahora no ha ocurrido. Y la votación, no, pero estamos hablando en el caso del Pleno, de lo que es el Pleno. No, el Pleno no ha decidido. La votación, pero no es en el caso de ustedes, porque en el caso de ustedes son las 813, ¿no? Sí. Pero en el caso de la Junta Central Electoral, el documento que publicó la Junta Central Electoral la semana pasada, en una votación de su pleno 4 contra una abstención, es decir, que no hubo ni siquiera un voto en contra, sino una abstención, ellos se refirieron a un caso concreto, 83 actas que le depositó la coalición que encabeza Abinader. Pero de Santo Domingo Este, nosotros estamos hablando de la alcaldía de Santo Domingo Este. Ok, pero la pregunta es por esto que se lo estoy haciendo, porque yo no estoy hablando justamente del caso de ustedes, sino de una que fueron presentadas ante el Pleno y se alegaba el descuadre. El Pleno demostró que no hubo descuadre en ninguna de las actas que le presentaron y que no hay una sola valija que se haya perdido, que se haya extraviado, porque los 3 niveles de votación están en una misma valija y si se pierde una, se perdieron todas. Y que en el caso de la Junta de Santo Domingo Este reportó que las 1.300 y tantas valijas que fueron distribuidas las recibió en las manos apropiadas. Okay. Eso dijo el Pleno en su resolución. Sí. 4 votos contra una abstención, ni siquiera el voto en contra de Eddie Olivares. Una pregunta, Julio, antes que Domingo Batista diga algo, que él tiene muchas cosas que decir. Una cosa es lo que el Pleno dice y otra cosa es lo que demuestra. Porque es muy bueno tú resolutar en una oficina y decidir cosas. Ahora que batan eso públicamente, y así mismo como el Pleno se pronunció en una cadena de televisión que gastó todos los millones del mundo, que haga una audiencia pública y que permita que llevemos los testigos para que discute ese tipo. No fue una cadena, fue un canal de televisión. Díselo del presidente de la Junta. No fue un canal de televisión, fue Colorvisión. Yo quisiera ver cuánto costó, aunque sea por Colorvisión, y quién lo pagó. Entonces, el tema es, ¿por qué no lo debaten públicamente? ¿Por qué el Pleno se va? Lo que el Pleno diga es una cosa y lo que haya debatido, porque ese mismo Pleno fue que dijo que los escáneres estuvieron bien. Ese mismo Pleno fue que dijo que todo marchó bien, que aquí no hubo ningún problema, y luego pronuncia por un periódico todos los reclamos que le hacen. El Pleno, ellos solos resolutan. Ahora, que conozca el Pleno de lo que se le indica, que conozca el Pleno, que hable una audiencia pública, que nos deje llevar los testigos, que deje que el pueblo dominicano vea una audiencia y que debata y que bate el asunto ahí y que llegue a una resolución. Entonces, una cosa es lo que diga el Pleno, lo que resolute, y otra cosa es lo que pueda demostrar en un juicio público, oral y contradictorio. Me gustaría que Domingo diga. Mire, pastor, déjeme corregir, escúcheme.
Pero es que el pleno no tiene calidad porque ya la Junta Central Electoral dejó de ser tribunal. Solamente organiza elecciones, no tiene calidad para jugar a nada. Para eso está la Junta Municipal Electoral de cada municipio como tribunal contencioso en primera instancia. Y en segunda instancia está el Superior Electoral, que es un error de la Junta decir que resultó nada, no puede resultar nada. La Junta está para organizar elecciones y ahí terminó su papel. Es bueno que conozcamos eso porque todo el que está aquí es inteligente y no nos van a tumbar el pelo porque se no haya caído por la razón X o Y. Ya la Junta no tiene vele en ese entierro. La Junta por lo tanto no tiene que dar discurso tampoco. La Junta Municipal de Santo Domingo Este, de una manera irresponsable, violando un grado de jurisdicción, decía la Junta Municipal, todo lo que se le sometió, lo enviaba al Tribunal Superior y decía que ella era incompetente. Y el Tribunal Superior se devolvía para atrás. Ustedes son competentes como tribunal de primera instancia. Eso ha pasado en varias juntas. Sí. Incluso aquí nosotros comentamos el caso de Bánica, que fue así, la Junta se abstuvo, se negó, se inhibió y entonces recurrieron al Superior Electoral y el Superior Electoral le derogó la resolución que se había dado a la propia Junta y le dicen, no señor, usted tiene que contar. Porque las juntas municipales tienen dos papeles. Primero es el de organizar el proceso y segundo, cuando termine el proceso, entonces comienza como tribunal de primera instancia en materia contenciosa electoral. Esa es la diferencia de la Junta Central, que no tiene ese papel. Bueno, hay una pregunta, porque ante los alegatos de fraude, el mecanismo que tiene de consulta es el de las encuestas creíbles. Entonces, cuando uno ve la votación de Manuel Jiménez, esa votación es la que Manuel Jiménez tenía en las encuestas, tal vez un poco más amplia. Cuando ve la votación de Domingo, es la votación que Domingo marcaba en las encuestas, y cuando ve la votación de Diego Astacio, está en el rango. Yo no marcaba en las encuestas nunca. Sí, marcaba un 3, marcaba un 3, pero tiene un sacó de un 3 a 11 mucho. Pero sacó, sí, exactamente, sacó mucho más votos que lo que marcaba. Entonces, ¿de dónde aparecen esos votos? Que el mercado electoral, estamos hablando de las encuestas serias, de muchas encuestas no publicadas, no hechas para fines de publicación, que uno veía y decían que en un esquema donde ustedes iban divididos, independientemente de que como fuerza opositora tuvieran alguna posibilidad, que por eso hubo un esfuerzo, por ejemplo, en tratar de que la opción de Manuel y la de Domingo se unieran, porque era la única manera que podían enfrentar al PLD, que Manuel conoce muy bien, era la única manera que podían enfrentar al PLD, era con una propuesta unificada. Entonces, se presentan divididos y sacan sus votos divididos tal y como se presentaron, y resulta que esos votos son lo que el mercado decía que tenían, más o menos. Entonces, ¿de dónde están los otros votos que ustedes no tenían en el mercado? Los votos que le han robado. Un momento. Sí. Yo creo que Domingo me ha dicho algo al oído, que si lo dice en el micrófono. Pero Domingo, hombre sin miedo, tú tienes el micrófono ahí. No, hay que ahora estamos en ese proceso. En este momento lo que hemos podido decir es lo del compañero y amigo. No me digas. Y lo otro, se metió miedo, Domingo. ¿Qué es lo otro, Domingo? Bueno, vamos a que Manuel responda. Vamos a que responda lo de si Manuel tiene, si Manuel Jiménez marca un 20 en las encuestas, un 23. Si Manuel Jiménez a veces estaba en segundo lugar en algunas encuestas y a veces estaba Domingo en segundo lugar en algunas encuestas. Y si algo se debatía en esas elecciones era quién quedaba en segundo, nunca quién debatía quién quedaba en primero, porque siempre Alfredo mostró 20, 21, 22 votos más por el que estaba en segundo lugar. Siempre lo mostró en todas las encuestas, incluso desde que arrancó. Pero Julio, Domingo Batista tiene yo nunca vi esa encuesta. No, esa encuesta, pero él no lo quería plantear. Ahora ¿cuál es? Arregla el micrófono. Ya te lo han pedido dos del equipo. Yo creo. Suéltala, Domingo. Yo soy hermano de Domingo. Quiere decir algo hace rato. Si no lo dice, le va a dar una cosa. José, tranquilo, tú eres diputado ya, tranquilo. Bueno, vamos a escuchar a Domingo. Tú no puedes decir Domingo. ¿Tú me autorizas a decirlo? No, hermano. Bueno, esa es la principal.
Bueno, pues Manuel. Quizás quiere el bumper de primicia. Sí. Quiere una fanfarria. No, pero si él no la quiere, decir por algo. Sí. Melton, suéltala. Involucra a otras sindicaturas. ¿De cuál? ¿De dónde? Ahí yo no te autorizo. Bueno, pues entonces, si va a tener miedo, ¿viste que? Vamos a escuchar a la sindicatura del Distrito Nacional. Escúchame, Domingo. Bueno, entonces, no debiste haberme lo dicho. Hay crónicas. ¿Pero que lo involucra en qué? Suéltala. ¿En qué lo involucra? ¿Tú suéltala completo entonces? Para evitar especulación. ¿Qué es lo que pasa? Que lo diga. Él lo va a decir. No, yo respeto. Que lo diga. Pero venimos a eso, a buscar noticias. Pero Santo Domingo vino a dilucidar. Bueno, pues entonces Manuel, le hacía una pregunta a Manuel sobre la cuestión esta de las encuestas, porque Manuel de repente entiende que ahí se ha producido un gran fraude. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el fraude si usted alcanza en una votación lo que el mercado decía que tenía? Incluso usted aparece con más que lo que el mercado le daba. ¿Pero cuál mercado? El mercado electoral medido científicamente. ¿Y dónde está? Ese es el mercado de la pulga. No, el de la pulga, mire, no. El de las encuestas. Estamos hablando de tiene unas encuestas que a mí me gustaría verla. Sí. Oiga, me gustaría verla. Pero voy a decirle unos datos. Allá se hicieron encuestas y el gobierno hacía encuestas todos los días. Cerraban una encuesta todos los miércoles en la noche, a las 8. Nosotros teníamos acceso a todos los datos porque a los 5 minutos ya son públicos y sabemos los números. Y aparte de los estudios que nosotros como candidatos hacíamos, igualmente de forma, digamos, recurrentemente, las encuestas, incluso que se hicieron a boca de urna en Santo Domingo Este, estoy hablando de las instituciones que tradicionalmente lo hacen como participación ciudadana. La GALU hizo encuesta, la ganó Manuel Jiménez, en boca de urna, es decir, cuando la gente vota y sale, le preguntan por quién votó y dice. Entonces, eso sí. Esa habría sido una sorpresa porque la encuesta GALU que yo vi en el proceso, que vi varias, decía que me hubiera gustado que tenía un 44, un 45 Alfredo, y cualquiera de ustedes dos aparecía en Julio, segundo lugar. Quizás no sé, quizás sea otra, porque yo incluso intenté contratar la Galo y yo me dijo, cuando hablamos de la Galo no estamos hablando de la Galo, sino porque la razón social Galo solamente se usa en el periódico hoy, pero estamos hablando del equipo. Ellos me dijeron, no hemos medido Santo Domingo Este. Bueno, ahora, estoy diciendo la misma Galo. La misma que hicieron la boca de urna a la que se refiere Manuel. No hemos medido, eso fue antes. No hemos medido Santo Domingo Este. Ahora, a lo que suma Manuel, para decirte algo, Julio, no se trata aquí de encuesta. Oye lo que te voy a decir. Sí. Si tú desapareces 430 valijas una noche. ¿Dónde están desaparecidas? Mira, aquí tengo una declaración jurada firmada por los 7 delegados. Pero las valijas se entregaron. Espérate, porque tú no estabas ahí, yo estaba ahí. La propia Junta es 430, mira, está firmada por los 7 delegados. En el distrito faltaron 600 y tantas. Escúchame, también se entregaron. Pero hay que respetar la voz de alguien, porque ustedes no pueden ser lo que decidan. Me permiten una pregunta a los tres, a don Domingo, a don Manuel y a don Dío. Yo le tengo una pregunta. Aunque yo creo que hay que aclarar ustedes los tres participaron en las elecciones junto con Alfredo Martínez. Ustedes los tres alegan que hubo un proceso fraudulento, o sea que Alfredo Martínez no ganó. No fue fraudulento, fue una estafa. Ok, perfecto. Porque fraudulento es cualquier cosa. Perfecto. Eso se elimina con tres mesas que tú quites y ya se fue una estafa de las elecciones. Perfecto, pues para utilizar sus expresiones, hubo una estafa, entonces no ganó Alfredo Martínez. No ganó. Entonces, ustedes los tres participaron. Perfecto. ¿Quién ganó, Dío? ¿Ganó Domingo? ¿Ganó Manuel o ganó Dío? Manuel ganó Domingo, ganó Manuel o ganó Dío. Eso es una intención. Don Domingo ganó Manuel, ganó Dío. No ganó nadie, el proceso no funcionó. Perdió la República Dominicana y perdió la democracia. Aquí nosotros estamos de acuerdo en que el problema no es quién ganó o quién perdió. El problema es que hubo una estafa en el proceso. Y cuando el proceso se rompe, se quiebra, se estafa, ya no vale la pena saber quién ganó. Aquí no se sabe quién ganó, porque cuando tú desapareces, ¿de dónde? Yo tengo una certificación firmada por los delegados del PLD que apareció una boleta de Santiago de los Caballeros, la boleta voladora. Ahora explícame eso.
Que alguien me explique, está ahí la prueba, que alguien me explique cómo aparece en Santo Domingo Este una boleta de Santiago de los Caballeros con la marca de Julio César Valentín. ¿Y cómo aparecen 104 que la certifica el presidente de la Junta de Santo Domingo Oeste? De Santo Domingo Este, en Santo Domingo Oeste. Que alguien explique eso. Entonces, vale la pena discutir quién ganó, quién perdió cuando tú tienes un desastre como ese. Entonces, lo que estamos diciendo, por amor a Dios, don Danilo Medina, no deje que su triunfo prístino, diáfano, en todo el país se ha empañado por Santo Domingo Este. Si había un tiburón podrido, está en Santo Domingo Este. ¿Por qué? Porque se le fue la mano a gente tratando de demostrar que podía igualar los números del presidente. Hubo gente que metió la mano de más, que pudo haber ganado simplemente con lo que ya habían hecho, con la compra de votos y demás, y que se le fue la mano, desaparecieron esas valijas y no se sabe dónde fueron a parar. Ellos lo saben, aquí hay una certificación jurada de los 7 delegados. Una pregunta, ¿cuántos electores? Pero lo que te quiero decir, y no es tratando de imponer nada, con relación a la supuesta desaparición que hubo en varios lugares, lo siguiente, hubo 10 conteos. Hubo gente que empezó a contar a 1 hora y al otro día todavía estaba contando. Esas valijas no se habían desaparecido. Sencillamente el proceso terminó 1 día y medio después o 2 días después y fueron a entregarla, porque aquí hubo lugares donde se estuvo 2 días contando. Entonces no podía llegar la valija si la gente estaba contando. Entonces, hasta ahora, Julia, eso es una teoría hasta ahora, y eso fue lo que planteó el Pleno. Bueno, el Pleno ha planteado, le pidió una certificación a Santo Domingo Este. En base a esa certificación, aunque dice Domingo que no tenía calidad para eso, dice Domingo, pero se estableció que de las 1.300 y tantas valijas de Santo Domingo Este fueron recibidas por las personas que tenían que recibirla, que no hay una sola desaparecida. Muy bien, Julio, eso es lo que el Pleno dice, dice Rosario. En la televisión cómo estaban contando aquí en este no va a salir. Y dice Rosario. Esta boleta que nunca la votaron porque están planchaditas, nunca recibieron. Pero hay videos de más de eso. Hay videos de más de eso. Pero entonces, ¿de qué valen nuestros delegados que eran 7 y que dice que llegaron sin los precintos de seguridad? Pero los delegados tenían que impugnarla ahí mismo. Pero, óyeme, Julio, pero aquí no vale. Pero no la impugnaron. No la impugnaron. Sí, pero claro, están las impugnaciones. No, pero eso es una impugnación. No, pero ahí en la mesa tenemos 100. Estamos hablando de que ellos fueron en la mesa vía militares y retomaron la valija y se la llevaron. Entonces, ¿qué es lo que se va a impugnar si ellos se la llevaron con los guardias? No me vengan con eso, Julio. O sea, yo quiero que eso se debata públicamente, que no dejen de debatirlo. Pero eso va al Tribunal Superior Electoral. Eso lo puede decidir la Junta de allá, si hace lo que tiene que hacer según la ley. Pero yo quisiera, esto mismo que ustedes tienen aquí, móntenlo. Como ustedes van a Estados Unidos y van tan lejos a hacer programas, hagan un programa allá en la Junta Municipal, cuando deberían hacer uno, aportémosle algo de transparencia a este país. Yo creo que si a este país se le regalan unas elecciones nuevas en Santo Domingo Este, es una válvula de escape, porque total, no es quitarle las elecciones al Cañero, es simplemente que se hagan de nuevo, y el que es capaz de ganar una vez que gane 2 veces. ¿Cuál es el problema de ganar otra vez? Pero eso lo tiene que decidir el tribunal. Eso lo tiene que decidir el tribunal. Por amor a Dios. O sea, es una decisión del tribunal. No, es imposible, eso se hicieron en el 94. Aparecieron unos votos. De verdad. Pero hay precedentes en República Dominicana. No es posible que Haití nos lleve a nosotros. No, Haití está haciendo elecciones nuevas por el desorden. El Santo Domingo fue menor. Hasta ahora, ¿cuántos regidores tienen ustedes? El desorden de Haití fue menor que el de Santo Domingo. Hay precedentes de verdad. Sí, hay precedentes. En Elías Piña. En Elías Piña hubo una elección. Astacio, te referí. No, pero era Alfredo Martínez, que concurrente como el Cañero, lo conoce desde pequeño, porque generalmente cuando llama a alguien por un apodo es porque se acostumbra a llamarlo así. Él tiene en el afiche el Cañero, que le autorizaron sus asesores. Él mismo se autollama el Cañero, y él mismo, o sea, yo le digo el Cañero con el respeto que me merece, porque de todas maneras es un candidato y es un colega competidor, así es que cuando él vino acá, que le hablamos de ustedes y su posición, dijo que esperaba tomarse un café con ustedes. En el caso de Manuel hablaba de la amistad que tienen durante muchos años, que había hecho
la música en una de las campañas. Elogió mucho a Domingo también, dice que Domingo es un hombre muy decente, que es un caballero. Ustedes se tomarían un café con él. Es que aquí no se trata de lo personal. Él dijo que pensaba gobernar con Domingo. Parece que Domingo no está gobernar con él. Dijo que Domingo. Por eso trajimos a Domingo hoy. Pero es que Domingo no quiere gobernar con él. Porque él pensaba gobernar con Domingo. No, porque él dijo aquí que la experiencia de Domingo. La demanda en Santo Domingo es de hacer un proceso transparente. Un solo segundo. El viernes, es bueno hacer esta denuncia aquí. El viernes los legisladores de Santo Domingo entiende, los regidores, los que no repiten, emitieron una resolución donde ellos se nombran asesores del alcalde que entrante para que sepan el 6 de agosto con el 50% de 220 mil pesos, ¿cómo? Que son 110 mil pesos. Eso fue una resolución de este viernes. Otra resolución. Sí, pero estamos diciendo que ellos plantearon eso, pero no lo aprobaron. Lo aprobaron. Pero tú sabes que el nuevo ayuntamiento puede derogar. La alcaldesa de turno tiene que recurrir esa resolución. Sí, pero espérate, espérate. Repita eso. Atención. Dice Domingo Batista que los regidores que no resultaron reelectos en el municipio de Santo Domingo Este sometieron una resolución y la aprobaron. Una barbaridad. Autodesignándose asesores del nuevo ayuntamiento a partir del 16 de agosto. Con el 50% de su salario. Además, es una violación constitucional. El periodo de ellos concluye el 16 de agosto. En términos administrativos. Vamos bien. Tiene que ser recurrido. Se deroga porque es un disparate. Espérate. Sí, adelante. Con el tema de la... Debió hacerlo. No hacerse cómplice de eso. Sí. Debió hacerlo. Bueno, con el tema de anulaciones, impugnaciones y demás. Sí. Tenían que impugnar en el colegio electoral. Si no se terminó el conteo en el colegio, tenían que, con presencia, la Junta puede, con presencia del mismo colegio electoral, con los miembros del colegio electoral, realizar el conteo y presencia de los delegados y demás. Y ahí hacer constar la objeción o lo que fuese. Ahora bien, con el caso que nosotros tenemos actualmente, yo no he visto, Dio trajo los papeles de las demandas. Lo que vi rápidamente fue una demanda de nulidad de elecciones. Antes de llegar a la nulidad de las elecciones, hay unos pasos previos que hay que dar. Sí. Entonces, la Junta Municipal puede contar, porque esa es su atribución, ¿verdad que sí? Y cualquier persona, cualquier votante de un colegio puede exigir o podía exigir que le contaran delante, en su presencia, no solamente los partidos, un votante X, yo que votara en la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este, yo digo, mira, yo veo que hay un relajo con mi colegio electoral, yo no sé dónde van esos votos, yo quiero que lo cuenten delante de mí. Eso se puede, la ley lo permite. Algo sobre eso, ¿no? La ley lo permite. Nosotros llevamos como testigo en Suiza 25 votantes. La ley lo permite aquí, pero tú estás describiendo un panorama suizo, porque a nosotros no nos dejaron siquiera entrar a nuestros delegados. Pero eso es lo que dice la ley. Pero la ley dice una cosa y el PLD hace otra, para ponértelo con nombre y señales. El PLD no nos dejó entrar a nuestros delegados que llegaron un minuto más tarde, cuando los delegados tienen entrada hasta un minuto antes del conteo. Y ellos, manos militares, no nos dejaron entrar, y más que eso, nos sacaron delegados. Sí, me entonces la ley dice muchas cosas, sí, pero es que tú me hablas de un panorama legal que nosotros sabemos. No, pues está bien, digo, entonces no hablo del panorama legal de aquí, hablemos del panorama legal de Suiza. Exacto, entonces, porque es que aquí no se puede hablar de un panorama legal, porque no hubo condiciones de hecho. Porque los reclamos que ustedes están haciendo son legales. Entonces tienen que estar dentro del marco de ese panorama. Sí, pero cuando tú tienes un juez que tú le pides una audiencia y tú lo recusas y él mismo se impone, eso ya no es un panorama legal. La pregunta es, señores, ¿hasta cuándo estará Santo Domingo Este sometida a esta situación? Ustedes que son 3 ganadores ahí en Santo Domingo Este, ¿hasta cuándo van a mantener esto? No van a, si en definitiva se proclama Alfredo Martínez como ganador, ustedes que son parte del gobierno, porque esa resolución a la que ustedes se referían, ustedes están en capacidad de derogarla.
No, y ellos los tres los tres están no, por los regidores que tienen, claro. Los tres están en capacidad de derogar esa. Ganó, pero no tiene la mayoría para que tú la mayoría de los regidores la tienen ellos tres. Los dueños del ayuntamiento están aquí los tres. Así es. Las candidaturas de ustedes tres lograron la cantidad de regidores que hacen mayoría en la sala capitular. Lo que se está montando en Santo Domingo Este es un verdadero atentado, una conspiración contra la democracia en República Dominicana. Y esa resolución habla por sí sola. ¿Que aquí hay democracia? ¿Ustedes creen eso? No, tú fuiste electo. Tú fuiste una dictadura que te eligieron. La elección no es sinónimo de democracia. Las elecciones asumiendo un para mí la elección no es sinónimo de democracia. No es sinónimo. Las elecciones asumiendo. Para mí la elección no es sinónimo de democracia. La naturaleza no es sinónimo de democracia. Democracia es que se haga lo que la mayoría dice. Eso es. Eso es. Hay dos democracias. Lo que la mayoría una normativa, lo que la mayoría dice, escribieron los griegos, y una positiva lo que la mayoría dice hasta donde lo permite la ley. Porque eso no fue lo que yo leí. Ese es el orden o equilibrio. Eso no fue lo que yo leí. Pero no hablen de democracia, que eso es una vergüenza. La naturaleza. Tenemos que concluir para irnos a hacerle una pregunta. Yo no había hablado. Sí, okay. Gracias. Alguien llamó a este programa y dijo que le prestó $70,000 a un candidato alcalde de Santo Domingo Este y ustedes los tres son al candidato alcalde. ¿No fue ninguno de ustedes? A mí no me alcanzaba. A mí no. ¿Tú no recuerdas? Que llamó aquí a uno que no había ganado. Sí. A uno que no había ganado. Yo no me acordaba de ese detalle. Bueno, él llamó y dijo, yo soy un prestamista, yo soy dominicano, vivo en Estados Unidos y presto con la palabra de los hombres nada más. Con la palabra como garantía. Y dijo, le presté $70,000 a un candidato. Yo no recordaba ese dato, Mariana, que no ganó. Sí, ayúdenme a cobrar. Ayúdenme a cobrar. ¿A quién diablo fue Víctor que le prestó los $70,000? José, sería bueno que le pregunten el nombre para que pudieran ayudarlo. Ahora, a mí me gustaría que lo van a cobrar. Pregúntenle el nombre. Le voy a cobrar un 10 nada más. Sí. Pregúntenle, además, yo soy abogado, yo lo puedo ayudar. Ahora, yo le cobro un 10%. Da pena, señores, que en Brasil somos capaces de juzgar a una presidente de la República. Somos capaces en Perú de meter preso a un presidente de la República. En Guatemala somos capaces de meter preso a un presidente de la República. Aquí decimos nosotros y a la vice también, que es imposible hacer unas nuevas elecciones de un pequeñito municipio. O sea, ¿en qué país es que nosotros Pero estamos? Pero es que nadie ha dicho que eso es imposible, que es un tribunal que lo tiene que decidir, no nosotros. Es el tribunal que tiene que decir, perdón, un momentito. El tribunal tiene que decidir si la naturaleza de las irregularidades constituyen fraude y si el fraude es de la magnitud que puede afectar el resultado de la elección. Entonces, si lo que ustedes están denunciando es de una magnitud, primero se comprueba y segundo es de una magnitud que puede afectar el resultado de la elección, el Tribunal Superior Electoral dice, no, estas elecciones no son válidas, se anulan y se convoca entonces a nuevas elecciones o general o en los colegios electorales que específicamente marque el tribunal. ¿Cuántos regidores tienen ustedes, Domingo? Nosotros. Sí, ustedes tres aliados. 17. El control del ayuntamiento. 17, sí. De 33. El control del ayuntamiento, eso es importante. 17, 16. Estamos hablando con los jefes del ayuntamiento, no es Alfredo, son ustedes. El tema de Santo Domingo Este no tiene nada que ver con regidores. Sin embargo, seguimos diciendo la gobernabilidad. Nosotros no estamos diciendo que se nos respeten los regidores que sacamos. Nosotros estamos diciendo que en Santo Domingo Este el proceso, el fraude, burdo. Y sin eso no habrá gobernabilidad. Pero Manuel, el debate que los regidores, la cantidad de regidores de ustedes tres garantiza la gobernabilidad municipal de Santo Domingo Este. No, pero imagínate qué gobernabilidad. ¿Tú no ves lo que acaban de hacer? Abrogarse. Son los salientes. Sí, terrible eso. Por eso nosotros hemos denunciado que en Santo Domingo Este se fragua. Pero eso ustedes lo tumban en la primera sesión, ustedes tumban eso en la primera sesión. ¿Esperará decisión del Tribunal Superior Electoral cuando se diga ya? O sea, ¿en qué vamos vamos para la guillotina, pero vamos. Vamos para la guillotina, pero vamos. Ustedes van a concluir en la Junta. Claro, y ellos yo recuerdo en la gestión nuestra, los regidores quisieron hacer lo mismo. Sí. Autopensionarse. Yo recuerdo. Merdo estaba ahí. Quisieron autopensionarse.
y solamente calificaban en todo el personal 43 personas, y por eso gestión que hicieron esos regidores, nosotros la anulamos responsablemente. Y todo el mundo se fue a pique. Porque hay que ser responsable. Claro. Si los cargos pasan, los hombres quedamos. Entonces la alcaldesa de ahora, nosotros exigimos por este medio que recurra inmediatamente a la resolución, porque no puede ser. Bueno, señores, miren, hay un lío en Santiago. Gracias a ustedes, se retiró la comisión de transición, Abel Martínez Fernando se retiró, dice que hay irregularidades muy serias y se retiraron de la comisión de transición. Hay un lío en Santiago. Así que tratemos de hablar con Gracias, Pastor Diostacio, gracias, Manuel Jiménez. Gracias, Domingo. Esperamos la paz en el principal municipio del país, gobernabilidad en el principal municipio del país, y ustedes que recibieron un gran voto de los electores, pues que contribuyan con que ese municipio esté en paz. Julio, la paz es el resultado de la justicia, ¿eh? Sí. Si no hay justicia, es muy difícil establecer la paz. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Un saludo desde Inglaterra, le envía Pastor. Esperen después de la pausa. Esperen después de la pausa. Atención, en exclusiva, El Sol de la Mañana, una entrevista con un dominicano que estuvo presente en el bar de Orlando el pasado sábado en la noche, en la madrugada, minutos antes. Con su esposa. Minutos antes, un abrazo Manuel, minutos antes de la tragedia, y que salió ileso. Cambio fuera.